Damos inicio al estudio de la unidad 6 sobre transformaciones lineales. Específicamente en esta primera sección vamos a hablar de las transformaciones lineales que van de R a la n en R a la m. Bien, en este caso, fíjense lo siguiente. Como primera definición, vamos a decir que una transformación lineal L de R a la n en R a la m es una función que asigna a cada vector de u en R a la n un único vector L de u en R a la m y va a cumplir dos condiciones. La primera condición es que L de u más b va a ser igual a L de u más L de b para todos u y b en R a la n, y que L de k por u va a ser igual a k por L de u para cada u en R a la n y k en R. Fíjense que estas dos condiciones están diciendo en realidad lo siguiente. Si yo tomo un par de vectores u y b en R a la n, si vamos a lo análogo de las funciones, cuando veíamos en análisis 1 funciones, nosotros decimos, si tomo un par de elementos en el conjunto de partida o en el dominio de la función y los sumo, ¿verdad? Eso también me va a dar un elemento de R a la n. O sea, u más b va a ser un elemento de R a la n. ¿Ok? Porque R a la n es un espacio vectorial. En ese sentido, si le aplico L, la función L al u más b, eso me va a dar un elemento en R a la m, que va a ser, digamos, el conjunto imagen. Pero por otro lado, si yo tomo el elemento u y le aplico la función L y agarro después al elemento b y le aplico la función L, los resultados al sumarlos van a coincidir con el elemento de R a la m, que fue la suma o la aplicación de la suma de u más b. O sea, no es un tecnicismo el decir que L de u más b es igual a L de u más L de b. Dicho de otra forma, si yo tomo los vectores u y b, los sumo y le aplico la transformación, es equivalente a tomar el vector u, a tomar el vector b, aplicarle la transformación a cada uno y luego sumarla. Van a coincidir esos vectores resultantes. De la misma forma, interpretamos esta multiplicación por escalar. Si yo tomo el escalar k y lo multiplico por el vector u, a ese nuevo vector, al vector k por u, le aplico la transformación, va a ser equivalente a tomar el vector u solo, aplicarle la transformación, ya este L de u sería un vector en R a la m, y luego ese vector lo multiplico escalarmente. Me está diciendo que los resultados son equivalentes. O sea que no podemos ver esta primera definición como algo muy trivial, como algo muy elemental. Se están diciendo cosas muy interesantes. Y por eso me tomó este momento para explicarla. Muy bien, aclarando eso, vamos a ver una serie de observaciones, que más que observaciones van a ser como conceptos aclarativos, ¿no? Para que vayamos puliendo nuestro lenguaje. Al vector LU, que va a estar en R a la m, se le denomina imagen de u. ¿Ok? Al conjunto de todas las imágenes en R a la m de los vectores de R a la n, o sea, todos los vectores que resultan como imagen de los vectores de R a la n, se le denomina rango de L. Estamos estableciendo, es el análogo a las funciones. L de u se considera como vector en R a la m para cada u en R a la n. ¿Okay? Y escribiremos el hecho de que L manda R a la n en R a la m, aunque no sea una transformación lineal como L de R a la n en R a la m. ¿Qué significa esto? Que fíjate que tú puedes tener una transformación que te hace un vector de n componentes, te lo va a convertir en un vector de m componentes.
O sea, yo puedo tener una transformación definida, pero que no necesariamente sea lineal. ¿Cuándo va a ser lineal? Cuando cumple las condiciones A y B de la definición 6.1. Pero no quiere decir que no se puedan definir transformaciones. O sea que del conjunto genérico de todas las transformaciones hay unas particulares que vamos a denominar lineales. Bien, entonces nosotros cualquier transformación la podemos describir de esta forma: L2 puntos Rn en Rm, y se lee como L manda vectores de Rn en vectores de Rm. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Si n es igual a m, una transformación lineal L de Rn en Rn es llamada también operador lineal. O sea, cuando la transformación lineal la vamos a llamar operador, cuando no hay modificación en la dimensión del espacio vectorial. Fíjate que R tiene dimensión n y R tiene dimensión n. O sea que va a ser un caso particular. Cuando la dimensión coincida, ¿verdad?, en ambos espacios vectoriales, vamos a denominarla operador lineal. Ok. Ahora, vamos a irnos a un caso, a desarrollar ejemplos. Primero, se denomina transformación matricial a la función L que va de Rn en Rm, dada por L de U igual a A por U. Fíjate que la llamamos transformación matricial porque la transformación lineal está definida como una matriz multiplicada por un vector. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la transformación matricial representa una transformación lineal. En efecto, vamos a ver. ¿Qué significaría? Que tenemos que probar que para esta expresión se tienen que cumplir las dos condiciones de la definición 6.1. Si U y B son vectores en Rn, entonces, ¿qué sería L de U más B? Sería la matriz A multiplicada por los vectores U más B. Fíjate que nosotros vimos en la unidad número 2 que en las operaciones por matrices, claro, si los vectores son compatibles a la matriz que aparece acá, que obviamente va a haber compatibilidad, porque si no, no tendría sentido definirla así. Hay como una propiedad distributiva de la matriz con respecto a la suma de vectores. Esto está garantizado por las propiedades de matrices. Pero ¿quién sería A por U? A por U sería la transformación para el vector U. ¿Y quién sería A por B? Sería la transformación para el vector B. Quiere decir que se está cumpliendo la primera condición de la transformación lineal. Ahora tomemos un K, un escalar K, y veamos qué pasa con L de K por U. Entonces, ¿cómo sería la definición? Sería A por el vector U, pero como vector U estamos tomando el vector escalar, el vector resultante de la multiplicación por escalar, K por U. Entonces sería A multiplicado por K por U. Y fíjense que en este caso también hay un teorema que me garantiza la conmutatividad de los escalares con respecto a los vectores y la matriz. ¿Ok? Entonces yo puedo conmutar la matriz con el escalar, de tal forma que me queda así: sería K multiplicado a A por U, y A por U por definición es la transformación LU. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se cumple la segunda condición, es decir, por lo tanto, toda transformación matricial es una transformación lineal. ¿Ven? Como segundo ejemplo, fíjense, sea L definida de R3 en R2, o sea, L es la transformación que manda vectores de R3 en vectores de R2 y está definida de la siguiente manera. Fíjense que ella toma un 3 vector y lo convierte en un 2 vector. Por eso se habla de transformación. Entonces, ella es una transformación, pero vamos a ver si ella es lineal. Veamos si L es transformación lineal. O sea, ella es una transformación, pero ella puede o no ser lineal. ¿Qué tendríamos que probar? Precisamente estas dos condiciones, claro, pero para esta definición. Entonces, tomemos un par de vectores en R3, sean U y B vectores en R3. Por eso llamamos U, U sub 1, U sub 2, U sub 3 y B, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, vamos a ver qué pasa con L de U más B.
Eso sería L del primer 3 vector más el segundo 3 vector. Entonces, a esta expresión de acá vamos a hacer la suma vectorial. Vamos a hacer la suma de vectores aquí internamente. Sería sumar componente a componente. Y ahora, suponiendo que esta primera componente de acá, que es U sub 1 más B sub 1, se comporta como U sub 1, U sub 1 más B sub 2 se comporta como U sub 2 y U sub 1 más B sub 3, U sub 3 más B sub 3, perdón, se comporta como U sub 3, vamos a aplicarle la definición, es decir, U sub 1 más 1 sería la primera componente más 1. La primera componente más 1. Y después me dice, U sub 2 menos U sub 3 sería lo que está completamente en la segunda componente menos lo que está en la tercera componente. Por eso es U sub 2 más B sub 2 menos U sub 3 más B sub 3. Fíjense que en este caso estamos teniendo esta expresión. Ahora, por otro lado, vamos a tomar esta expresión, es decir, vamos a ver qué sería L de U más L de B. L de U más L de B sería aplicarle la transformación al vector U sub 1, U sub 2, U sub 3. ¿Qué sería entonces? U sub 1 más 1, o sea, esta sería taxativamente la representación, más se haría lo propio para el vector B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces fíjense que cuando hagamos ya las resultantes, porque ya estos son imágenes, ¿ok? A las imágenes, que son vectores de R2, vamos a sumarlas, y fíjense que no me está dando, no hay coincidencia entre los dos resultados. No nos preocupemos tanto por la segunda componente. Fíjense en la primera componente. En la primera componente de los vectores resultantes tenemos U sub 1 más B sub 1 más 1. Y aquí tenemos U sub 1 más B sub 1 más 2. Independientemente de que este segundo componente pudiera ser equivalente a esta, ¿verdad? Estamos llegando a resultados diferentes. Por lo tanto, así, L de U más B es distinto a L de U más L de B. Y ni siquiera nos vamos a preocupar por probar la segunda condición, porque ya al fallar la primera, ya decimos que L es una transformación no lineal. Muy bien, seguimos. Fíjense que cuando hemos definido la transformación lineal, lo hemos hecho para dos vectores y hemos hecho las condiciones por separado. Uno, que se cumpla la condición de aditividad para la transformación, y otro, la multiplicación por escalar. El siguiente teorema me dice varias cosas. En primer lugar, me dice que la linealidad se va a cumplir para n componentes, o para n vectores, perdón. Y segundo, que no necesariamente voy a estratificarla en dos condiciones, sino que la puedo agrupar en una sola. Entonces, fíjate, si L manda vectores de Rn en vectores de Rm, es una transformación lineal. Entonces, si yo hago la transformación de la combinación lineal de n vectores en R a la n, eso va a ser igual a cada uno de los escalares multiplicado por la transformación del vector respectivo asociado al escalar. ¿Vieron? Fíjense que esto nosotros lo aplicamos en la unidad anterior, cuando hablábamos de la matriz de la transformación, la matriz de transición para las bases. Nosotros tomamos el vector de componente, el vector de coordenadas para una base en términos de la otra, y decíamos que había linealidad entre ellos. Entonces, ese vector de coordenadas representaba una transformación lineal. Pero bueno, en este caso, lo que nos interesa saber en este teorema 6.1.1 es que ya la linealidad la podemos extender a n vectores del espacio vectorial. Ok, ahora este teorema va a ser muy útil, sobre todo la parte A. La parte B es útil porque después va a venir un corolario y ella la justifica. Pero me dice lo siguiente: sea L una transformación de Rn en Rm lineal, entonces el 0 de Rn es transformado al 0 de Rm. ¿Qué significa esto? Me dice que si la transformación es lineal, por ejemplo, si yo voy de R3 en R2, si yo hago aquí L del 0, 0, 0, eso me va a generar 0, 0. ¿Ok? O sea, el 0 de R3
me lo envía al 0 de R2. ¿Ok? Y la segunda condición me dice que